Gloria a Jesús. Dios les bendiga a todos una vez más. Parece que el ánimo está un poco frisado, ¿no? Bastante frío. Que eso no sea motivo para que estemos tristes. Amén. Dios les bendiga a los hermanos y amigos que también están en línea. Amén. Y mientras saludamos, los niños pueden pasar a su respectiva clase. Cada quien con su maestro también. Y el resto de los hermanos y amigos, si pueden poner su teléfono en vibración o apagarlo, se le agradecerá bastante para evitar interrupciones durante el mensaje. Gloria al Señor. Mientras los niños van saliendo, creo que los adultos podemos ponerlos de pie y buscar el Evangelio de Lucas, capítulo 16, verso del 1 al 8. Lucas capítulo 16, verso del 1 al 8. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Bien. Esperamos un momentito. Gloria a Dios. Lucas 16, verso del 1 al 8. Dice entonces, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús contó otra parábola a sus discípulos. Un hombre rico tenía un administrador a quien acusaron de derrochar sus bienes. Así que lo mandó llamar y le dijo: ¿qué es esto que me dicen de ti? Rinde cuentas de tu administración, porque ya no puedes seguir en tu puesto. El administrador reflexionó: ¿qué voy a hacer ahora que mi patrón va a quitarme del puesto? No tengo fuerzas para acabar y me da vergüenza pedir limosna. Tengo que asegurarme de que cuando me echen de la administración haya gente que me reciba en su casa. Ya sé lo que voy a hacer. Llamó entonces a cada uno de los que debían algo a su patrón. Al primero le preguntó: ¿cuánto debes a mi patrón? 100 barriles de aceite. Le contestó él. El administrador le dijo: toma tu factura, siéntate enseguida y escribe 50. Luego preguntó al segundo: ¿y tú cuánto debes? 100 sacos de trigo, contestó. El administrador le dijo: toma tu factura y escribe 80. Pues bien, el patrón elogió al administrador de riquezas mundanas por haber actuado con astucia. Es que los de este mundo, en su trato con los que son como ellos, son más astutos que los que han recibido la luz. Tome asiento, hasta ahí lo vamos a dejar, porque la otra parte sería otro sermón. Entonces, como título, un administrador malo, pero astuto. Repito, un administrador malo, pero astuto. Esta parábola parece una contradicción en sí misma y es considerada como una de las parábolas más difíciles de entender en todas las Escrituras. Y la razón por la cual es una de las más difíciles es por el versículo 8, que dice: y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. Ese versículo es muy controversial entre muchos teólogos y estudiosos
de la Biblia, especialmente de la literatura de las parábolas, que pertenece a lo que es la hermenéutica especial, es decir, se necesita una metodología especial para poder abordarla y poder así interpretarla correctamente. Hay unas cosas que voy a mencionar primero antes de entrar a la explicación del texto, debido a que tiene un aspecto cultural bien profundo. Entonces, si no entendemos el aspecto cultural en los cuales esta parábola fue dada, va a ser difícil entender o acercarnos a lo que el escritor quiso dar a entender cuando se escribió esta parábola. Una de ellas, empiezo, si pone atención, para poder entender el desenlace de la parábola y también la aplicación que se le va a estar dando a esta parábola. El mayordomo era un esclavo de confianza a quien se le encomendó la propiedad de su señor. Nótese, el asunto era un esclavo. Se le tenía en alto concepto y estima y se le consideraba totalmente de confianza. Un punto bien importante dentro de la cultura en donde se da esta parábola es que para esta generación en donde se da esta parábola, desperdiciar las posesiones ajenas se consideraba como una falta muy despreciable. Para que se vayan dando una idea por qué el juicio inmediato del amo hacia el administrador. Los moralistas de ese tiempo consideraban que el desperdiciar era muy malo. Para que vayan notando qué rumbo va a ir dando esta aplicación. Otro punto importante, tanto cavar como mendigar era tomado como un oficio indigno. Es decir, solo las personas que realmente, por decir así, eran unos buenos para nada, hacían ese trabajo. Y para la ley, permitirle a usted mendigar, usted tenía que tener una discapacidad física. Es decir, este administrador tenía todo su cuerpo bueno, funcionando apropiadamente. Es decir, que la ley no le permitía mendigar o pedir. Era otra que ya estaba en contra de este siervo. En tiempos difíciles, y aquí viene una de las más importantes, los amos, pongan atención, a veces perdonaban parte de la deuda, considerándola como una pérdida, a cambio de ser considerados misericordiosos. Y esta es una buena y la clave para interpretar básicamente el versículo 8. Pero note algo importante, el amo era el que perdonaba parte de la deuda para que la comunidad y las personas que le debían lo miraran como un amo misericordioso. Es decir, en una comunidad donde se maneja la vergüenza y se maneja también el elogio, este punto es bien crucial porque va a determinar el lugar que le da tanto el amo al mayordomo y el mayordomo y las personas de la comunidad al amo. El término mayordomo se aplica a los ministros y a los creyentes en general. Ponga atención porque esto es crucial para entender cómo se estará aplicando la parábola. ¿Cómo podemos respaldar eso con la escritura? Primera de Corintios, capítulo 4, verso 1. Que todos nos consideren servidores de Cristo, encargados de administrar los misterios de Dios. ¿Quiénes? Todos, en general. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 10. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrándolo fielmente, la gracia de Dios en sus diversas formas. Esto aquí ya va dando un punto bien crucial y los va a hacer responsables tanto a ministros, líderes como todos los creyentes en general.
porque Dios nos ha delegado cierta parte dentro del cuerpo como administradores, y esto ya sea creyente o no, usted es responsable de eso que Dios le ha dado. Todo creyente y toda persona en general debe entender de una vez y por todas que todos somos administradores de los bienes de Dios y que podemos ministrar a otros con ese don que Dios nos ha entregado en nuestras manos, y no necesariamente ponerle toda la carga a los ministros o líderes en particular. Es decir, que ya con esa introducción, esa corta explicación de ciertos aspectos más importantes dentro de donde se dio esta parábola, ya básicamente todos somos responsables delante de Dios de eso que Dios nos ha encomendado en nuestras manos. Ese silencio, bueno. Hay un paralelo entre esta parábola y la parábola del hijo pródigo, y solo voy a mencionar 4 de las más importantes. En ambas parábolas hay un patrón noble que muestra una gracia extraordinaria hacia un subordinado caprichoso. Porque tanto el hijo, el padre no se ha muerto, pide parte de su herencia para írselo a derrochar, a malgastar, a vivir la vida loca, como decimos nosotros allá afuera en el mundo, y le va muy mal, derrocha todo de igual manera como lo hace este administrador malo. En ambas historias hay un hijo y un mayordomo innoble que malgasta los recursos de su señor. En las dos. En los dos casos, el hijo y el mayordomo se entrega a la misericordia del Señor, porque después que lo ha derrochado todo, lo único que le queda es descansar en la misericordia de su Señor. ¿Y por qué razón? Porque ya lo perdió todo, ya malgastó todo, ya vivió la vida, no le queda nada, y lo único que le queda es descansar en el carácter de su Señor. O sea, muchos le dan el enfoque de la parábola donde el hijo pródigo vuelve, se arrepiente y el padre lo perdona, el Señor lo perdona de igual manera, pero el énfasis en sí de la parábola está en el carácter de su amo. En ambas parábolas tratan de la confianza perdida y de los problemas que resultan por haber perdido esa confianza. Hay problemas que se desatan una vez se pierde la confianza del padre y la confianza del amo. Hay consecuencias, y ante esas consecuencias hay una gran problemática que se desata y que por lo tanto necesita ser abordada tanto por el padre como por el amo. Hay un gran problema por ser un mal administrador. Y del verso 1 al 2 hay un subtema, que la exposición del pecado, que es la exposición del pecado y su condena. Y explico. Dice el verso: Jesús contó otra parábola a sus discípulos. Un hombre rico tenía un administrador a quien acusaron de derrochar sus bienes. Alguien que malgasta, alguien que le da un uso malo a esas finanzas o a eso que se le ha encargado. Así que lo mandó llamar y le dijo: ¿qué es esto que me dicen de ti? Rinde cuentas de tu administración, porque ya no puedes seguir en tu puesto. Y aquí viene ya básicamente el confrontamiento del amo hacia el administrador. Y explico esa parte. La venida del reino de Dios traerá consigo una gran crisis, tanto para los creyentes como para los incrédulos. Crisis, ¿por qué razón? Porque se nos va a pedir cuenta de aquello que se nos ha puesto en nuestras manos. Es decir, de aquel don, de aquel regalo, de aquel talento que se nos puso en nuestras manos para que sirviéramos y lo administrásemos a los demás. Un día vamos a tener que rendir cuentas. Y escucha esto: los pecados del mayordomo quedan expuestos debido a la naturaleza de ese señor.
¿Por qué quedan destapados a la vista de su Señor? Porque nuestro Señor es quien nos entregó ese regalo, esa mayordomía, y Él es quien en un momento dado va a venir y va a pedir cuentas. Estamos estableciendo lo que el texto dice para después aplicarlo. Las excusas, para los que les gusta excusarse por los errores cometidos, no son válidos. Mira, Señor, que yo cometí este error, esta falta, no me informaron, no estaba bien educado, no tenía conocimiento de esto, era ignorante de lo otro. El Señor dice, esas excusas delante de mí no son válidas, porque te entregué ese don, te entregué esa administración, te entregué esa familia, te entregué esas finanzas y las utilizaste mal. Si Dios le entregó la administración a cualquiera de nosotros, en cualquiera de los ámbitos que Él la delegue a nosotros, es porque nosotros somos capaces de manejarlas. Porque a cada quien le repartió conforme su capacidad. Nunca jamás Dios va a delegarnos algo, poner algo en nuestras manos que nosotros no podamos llevar a cabo. El Señor condena al mayordomo como hijo de este siglo, y esa palabra de hijo de este siglo implica como una persona que no tiene conocimiento de Dios. La condena fue como si fuese una persona incrédula que no tiene conocimiento de Dios. Pero más adelante nos vamos a dar cuenta que él conocía el carácter de Dios. Y a pesar de que conocía el carácter de Dios, decidió derrochar, decidió mal administrar, decidió no hacerle caso a la instrucción de Dios y hacer de la administración como él quiso, como él deseó, pero que al final tuvo consecuencias. ¿Por qué lo condenó? Por sus mentiras y engaños. Es la explicación del texto. Del verso 3 al 7, la naturaleza engañosa del pecado. El que está detrás de ese engaño, dice del verso 3 al 7, el administrador reflexionó: ¿qué voy a hacer ahora que mi patrón va a quitarme del puesto? No tengo fuerzas para acabar y me da vergüenza pedir limosna. Tengo que asegurarme de que cuando me echen de la administración, escuche bien, tengo que asegurarme de que cuando me echen de la administración haya gente que me reciba en su casa. Es lo que está maquinando ya. Ya sé lo que voy a hacer. Encuentra una solución. Ya sé lo que voy a hacer. Llamó entonces a cada uno de los que debían algo a su patrón, y al primero le preguntó: ¿cuánto debes a mi patrón? 100 barriles de aceite, le contestó él. El administrador le dijo: toma tu factura, siéntate enseguida y escribe 50. Y note algo, que una de las cosas que vimos dentro de la cultura, que el único que tenía el permiso y la autorización de perdonar cierta cantidad de la deuda era el amo. No era decisión del administrador. Ahí está el primer problema. Bueno, diría yo, el segundo problema. El administrador le dijo: toma tu factura, siéntate y enseguida escribe 50. Luego le preguntó al segundo: ¿y tú cuánto debes? 100 sacos de trigo, le responde. El administrador le dijo: toma tu factura y escribe 50. ¿Ve cómo este administrador va sumando mal administración, malas acciones a la acción primaria? Explicación. Una vez descubierto, el mayordomo tuvo que haberse arrepentido, debido a que sus mentiras quedan al descubierto, quedan visibles delante del Señor, y en vez de tomar la decisión de arrepentirse, añadió más mentiras. Él tuvo que haber reformado su vida y compensado a los perjudicados. Según la Torá de Dios, según la instrucción de Dios, todo aquel que hacía daño, que malgastaba los bienes de otros,
y se arrepentía, tenía que devolver todos los bienes y parte extra por el mal causado a terceras personas. Es eso exactamente lo que hace Zaqueo cuando le dice a Jesús a él: esta noche ha venido salvación en tu casa, e invita a Jesús a comer a su casa, y les dice el sermón que le suelta ahí: ahora devolveré todo lo que les he robado y mucho más todavía. Porque era la ley del Señor regresar todo aquello que había robado y una parte extra todavía por los daños causados a terceras personas. El mayordomo decidió no arrepentirse, sino que eligió robar a su señor de un modo más audaz y agresivo, porque el pecado engendra más pecado. Y mire qué tremendo nuestro Señor, porque ante su venida, ya sea que usted muera o que sea arrebatado, hermano, va a haber entrega de cuentas. Va a haber entrega de cuentas. En el verso 8, la naturaleza del amo. Pues bien, y aquí está la parte más crítica para muchas personas que interpretan: el patrón elogió al administrador de riquezas mundanas por haber actuado con astucia. Y note algo bien importante, porque Juan Crisóstomo del primer siglo anduvo tomando esta parábola para enseñar de que Jesús andaba respaldando que se enseñara a ser malo. Eso fue lo que andaba enseñando Juan Crisóstomo, un falso maestro del primer siglo. Pero Jesús no está elogiando en ninguna manera lo malo que el mayordomo ha hecho, sino la astucia, la sagacidad con la que actúa este mayordomo ya cuando todo básicamente lo ha perdido. Es que los de este mundo, dice Jesús, en su trato con los que son como ellos, son más astutos que los que han recibido la luz. Y note que la parábola no está dirigida a la gente incrédula, está dirigida a sus discípulos. Dios es un Dios de justicia, misericordia y de gran integridad personal. Su sentido de la justicia le lleva a despedir al mayordomo. Eso era lo justo, eso era lo correcto. Su misericordia se demuestra en su decisión de despedir al siervo en lugar de venderlo o encarcelarlo por sus robos. Por ahí ya se empieza a ver la misericordia del amo. Él tenía la autoridad y la potestad de quitarle la vida a ese amo, a ese siervo. Sin embargo, no lo hizo. Ahí empieza la misericordia de su amo, del amo, a actuar. Vemos también la misericordia cuando acepta pagar el precio de la salvación del mayordomo. Vaya formándose una idea de que el énfasis en la parábola no está en el mayordomo malo, sino que está en el carácter del amo. El gran respeto de la comunidad hacia el Señor y su relación final con el mayordomo ponen de manifiesto la integridad del Señor. Y esta parte es la parte crítica. ¿Cómo podemos aplicar esto entonces? Hoy día los que hemos recibido la luz no somos tan audaces como los de este mundo. ¿Y por qué razón? Porque no hacemos buen uso de los medios de comunicación para compartir el Evangelio. Aquí está la parte desagradable para muchos hoy. La parte confrontativa. ¿Por qué? Porque la gente de este siglo son más astutos para estar promoviendo su pecado, sus inmoralidades, sus estilos de vida que van en contra de lo que Dios ha establecido,
Y nosotros como cristianos no estamos utilizando los medios de comunicación, todas las plataformas que tenemos hoy día para predicar y anunciar la misericordia de nuestro Dios. Me encanta ese silencio. Me imagino los discípulos se quedaron así también. Pero Señor, si nosotros somos tus discípulos, hermano, ¿por qué lo estás hablando así? Bueno, es que así son los hijos de este siglo, más astutos que los hijos de luz. La tecnología, las buenas cosas, ¿quiénes los utilizan de una mejor manera para promover sus cosas raras allá afuera en el mundo, hermano? ¿No son ellos? ¿No son ellos los que ocupan de una mejor manera todo el equipo para transmitir sus transmisiones en vivo y en directo? La mejor tecnología, ¿quiénes la usan, hermano? Son los de allá afuera, los que no tienen conocimiento de Dios. ¿Para promover qué, hermano? Las inmoralidades, las fiestas paganas, tantas cosas que pervierten al ser humano. Y nosotros que tenemos todo el acceso a todo eso, de igual manera que ellos, no las estamos ocupando o les estamos dando el uso que no es. Ya me imagino a Jesús con toda esta tecnología. Ya me imagino al apóstol Pablo con toda esta tecnología y con el conocimiento que muchas veces decimos tener y que muchas veces solo es conocimiento para vanagloria, y no estamos ocupando ni el conocimiento que tenemos, ni las plataformas que tenemos, ni la tecnología que tenemos para hablar y anunciar de la misericordia de Dios. ¿No le parece que es un poco raro? Por eso Jesús dice esa parte, y es bien crítica, porque los hijos de este siglo son más astutos en sus asuntos, en su negocio para hacer sus cosas raras, que los hijos de luz. Y él lo agarró conmigo, va a decir, sí, es que es con nosotros el asunto. La problemática es con nosotros los que estamos aquí. Porque tenemos, hermano, cuánta tecnología, cuántos recursos tenemos ahora, y no les estamos sacando provecho para anunciar la grandeza de Dios. O sí, para estar en las cosas personales, o sí, y que ni les interrumpa. Pero para anunciar, poner un anuncio rápido por ahí, hermano, para que alguien, cuando abra alguna aplicación, aparezca la misericordia o el carácter de Dios. Es poco lo que ve. Y abre cualquier aplicación, hermano, una serie de cosas raras que se ven, que ni deberían de estar en esos medios. Bien crítico. Entonces la pregunta sería, ¿dónde están los que dicen ser la sal y la luz de este mundo en esta generación? ¿Dónde estamos, hermano? ¿Dónde están los hijos de luz? Los que fuimos llamados a alumbrar las tinieblas de este mundo, a hacer la sal de esta tierra, a sazonar esta tierra con el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde están esos hijos de luz? ¿Dónde está ese conjunto de creyentes que forma el cuerpo de Cristo? ¿Qué estamos haciendo con la mayordomía que Dios nos entregó en nuestras manos? Recuerde algo, que una cosa que leíamos es que ante la venida del reino de Dios va a traer una gran crisis y va a pedir cuentas de lo que usted está haciendo en las plataformas digitales, de cómo está administrando su familia, de cómo está administrando sus finanzas, de cómo está comportándose en el trabajo, de todo aquello que hace cuando nadie lo ve. Porque de toda obra encubierta daremos cuenta en el día del juicio, sea buena o sea mala. Y eso los pone entre una gran crisis. Y vamos a tener que responder ante las preguntas que el maestro pregunte. ¿Y qué es esto que dicen de ti? Esa pregunta en sí misma nos pone en una gran crisis. Al mayordomo lo dejó en silencio, lo dejó en shock y sin palabra alguna. ¿Por qué dijo? Ya me descubrieron. Eso es peligroso. Los usos prudentes
de las posesiones de un cristiano deben producir beneficios para otros. Y note algo, todas esas cosas que Dios ha puesto en nuestras manos para administrarlas, todos esos dones que Dios nos ha dado para que las ministremos a otro, ni siquiera son de nosotros, no son suyos, sino es que Dios nos la ha entregado a nuestras manos para beneficiar a las demás personas. Terrible. El verso 8 sería la parte B del verso 8, que es la percepción inteligente del mayordomo. Percepción inteligente del mayordomo. Y explico. El mayordomo no se elogia por su ética, sino por su percepción exacta de la naturaleza de su señor. Es decir, el mayordomo lo conoce perfectamente. Y note que Jesús habla de ese mayordomo como una persona de este siglo. Es decir, una persona sin fe, una persona incrédula, aparentemente que no conoce de Dios. Pero el texto dice que, conociendo el carácter de su amo, descansó en ese carácter. Entonces Jesús no elogia su ética, sino que lo elogia por su percepción exacta de la naturaleza de su Señor. Es decir, el mayordomo lo conoce perfectamente. Entonces, todos los creyentes necesitamos tener una percepción exacta de la naturaleza de Dios. Repito, todo creyente necesita tener una percepción exacta de lo que es la naturaleza de Dios. Todos. ¿Por qué nos va a ayudar eso? Porque ante la crisis, ante el ser un mal administrador, ante el ser una persona que ha derrochado todo, lo único que le queda es descansar en el carácter de su Señor. Y ahí está la misericordia. ¿Por qué? ¿Qué es la misericordia? Note que la justicia de Dios viene, destapa el pecado, pone en crisis al mayordomo e inmediatamente el amo dicta la sentencia. Estaba sentenciado, ya no podía más ser mayordomo. Se le quitaron inmediatamente la posición que tenía, la mayordomía se le es quitada inmediatamente. Inmediatamente. Ahora, ¿merece misericordia este tipo? No. Y es algo que veníamos hablando con Isaí por ahí. Todos los atributos de Dios operan en conjunto. Usted no puede desligar un atributo y el otro dejarlo actuando solo. Dios es un Dios de misericordia, pero también es un Dios de justicia. Y su misma justicia no le permite tolerar la mentira ni la maldad. Por lo que en el instante Él juzga esa situación y lo condena inmediatamente. Ahora, ¿qué es la misericordia? Aquí va el punto. La rahamim o la sehed en el hebreo se le da a todas aquellas personas que voy a describir con estos adjetivos, que son desgraciadas, que son malhechores, que son inmorales, que son unos mendigos, que son unos buenos para nada, que no tienen nada y que no pueden conseguir nada en lo absoluto. Es decir, es una persona que solamente puede subsistir por lo que otras personas le dan. Esa es misericordia. El tipo no merece nada, el tipo ya malgastado todo, el tipo es un malhechor, es condenado inmediatamente y por esa razón el tipo, conociendo el carácter de Dios, dice: bueno, me las voy a jugar todas y lo único que le queda es
él tomar la posición del amo, porque recuérdense que el amo era el único que podía perdonar la deuda a aquellos que le debían. Y conociendo el carácter del amo, este mayordomo viene y se la juega a todas, conociendo la misericordia de Dios, y dice: vengan ustedes porque vamos a perdonarles parte de la deuda. Y es ahí donde está el énfasis de toda la parábola, porque el mayordomo viene y la hace de amo y perdona las deudas, y eso le trae gloria y honra al amo delante de la comunidad. Este es el punto crítico. Tanto el mayordomo como la comunidad van a ver al amo como un amo de misericordia. Entonces el mayordomo dice: bueno, mi amo es misericordioso, yo sé que soy un malvado, yo sé que soy un malgastador, sé que soy un bandido, sé que soy un ratero, sé que merezco estar en el bote, sé que merezco que me haya matado, pero voy a hacer algo. Y aquí está la parte que Jesús elogia. Y Jesús elogió la astucia, la audacia del mayordomo, porque conociendo el carácter de su amo dijo: voy a hacer esto. ¿Para qué? Esa acción que iba a tomar iba a traer gloria para el amo, iba a traer gloria para la comunidad. ¿Y qué iba a hacer la comunidad? Ver a ese amo con unos ojos de misericordia, como un amo perdonador, e iban a descansar en el carácter de su amo. Esa es la parte que nos encanta, hermano René, es ahí. Porque todo creyente necesita conocer el carácter de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros fallamos en diferentes maneras, hermano. La embarramos todas en muchos casos, en la cual merecemos la justicia de Dios, pero la misericordia de Él nos alcanza, y cuando venimos a Él y reconocemos que su misericordia está ahí disponible, venimos, pedimos perdón y Él nos perdona, a pesar de que merecemos que los mate inmediatamente. Y ahí está la astucia de este mayordomo. Él conocía el carácter y dijo: me la voy a jugar, porque lo único que me queda es esto. Y esa es la parte que Jesús elogia. Y dice: y Jesús elogió la astucia, la audacia de este mayordomo. Y ahí donde está la semejanza y el punto de enseñanza de Jesús, en la cual Él toma ese principio, esa acción del mayordomo infiel o malo, para traer una enseñanza a sus discípulos y decirle: miren, discípulos, así tienen que ser ustedes como hijos de luz, así tienen que conocer ustedes el carácter de Dios, así tienen que descansar ustedes, porque sabiendo que Dios, ustedes son malos, ustedes necesitan descansar en ese carácter. Porque ciertamente como hombres, Romanos nos dice que todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Romanos capítulo 3 también nos dice: todos se apartaron de Dios, cada uno en su propio camino, cada uno de ustedes se volvió inútil, bueno para nada. Pero Dios, que es rico en misericordia, y eso es lo que me encanta, hermano, cuando se entiende el término de misericordia. Se le otorga a alguien, hermano, que no tiene absolutamente nada, que está en la calle, que no tiene un techo, que no tiene familia, que no tiene ingresos, que no tiene nadie por él. A ese se le da misericordia porque no tiene nada y vive solo de lo que le dan. Y eso es lo que Dios, lo que Jesucristo está elogiando de este hombre, y desea que su iglesia, que sus discípulos y que todo creyente conozca el carácter de Dios. El énfasis no está en lo malo que fue el mayordomo, no está en la audacia con que operó el mayordomo. La enseñanza más importante de esta parábola está en el carácter de ese Dios perdonador, que a pesar de que merecemos ser muertos en el instante, Él nos perdona. Él nos perdona.
Entonces, el mayordomo opta por arriesgarlo todo, confiando en la misericordia y la generosidad que forman el núcleo central de la identidad del Señor. Ahora, el no conocer ese carácter de nuestro Señor básicamente nos pone en otra crisis y básicamente lo perdemos todo por no conocer el carácter del Señor. ¿Por qué razón? Porque todo creyente, conociendo el carácter de Dios, podrá descansar plenamente en Dios cuando conozca que la misericordia y la generosidad forman parte central de la identidad de Dios. Y aquí voy con esto. Por muy malo que usted sea, y esto no es para respaldar el pecado ni todas esas cosas, sino hacer énfasis en el carácter perdonador de Dios. Por muy malo que sea, por muy sinvergüenza que esté actuando, por muy ratero que sea, por muy mal administrador que sea, por muy bandido que sea, hermano, por muy estafador que sea, la misericordia de Dios va más allá de todas esas cosas. La misericordia de Dios, hermano, hablar de ese atributo de Dios es un tema bien grande que no lo podemos básicamente hablar de esa misericordia en un solo sermón. Tomaría muchos sermones para hablar de la misericordia de Dios, pero el énfasis aquí, hermano, está en que todo creyente, toda persona, por muy mala que sea, por muy mala que esté actuando, tiene la oportunidad de venir a Dios, pedir perdón, alinearse a Dios para estar en esa paz con Dios. El concepto que el mayordomo tiene de su Señor se confirma, y Jesús anhela que sus discípulos tengan la misma percepción de Dios. Debido a esa percepción que el mayordomo tiene de su Señor, se hace de valentía y decide actuar conforme a esa percepción que tiene de su Señor y arriesgarlo todo. ¿Qué más podía perder el mayordomo si ya lo había perdido todo? Ya no le quedaba nada. No le quedaba nada. La única salida que le quedaba al mayordomo era descansar en el carácter de su amo. Y aquí viene Jesús. Jesús desea que todo creyente tenga una percepción correcta y que la confirme actuando conforme a esa percepción, y que aunque sepa que es un ladrón, un mentiroso, un mal administrador, un mal hijo, un mal padre, una madre mala, etcétera, 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 que sepa que la misericordia va más allá de todo entendimiento humano y que puede confiar en que Dios lo puede perdonar. Ahí está el punto. Ya ve cómo Jesús elogia a este mayordomo malo, infiel, no por lo malo que actuó, sino porque supo qué hacer en ese momento de crisis. Y en ese momento de crisis que muchas veces llega a nosotros, en donde básicamente no podemos hacer nada al respecto, ¿qué es lo único que nos queda? Acercarnos a ese Dios de misericordia, a ese Dios todopoderoso, que aun cuando lo hemos perdido todo, podemos venir a Él, podemos clamar a Él, podemos decirle: Señor, soy un bueno para nada, lo he perdido todo, quizás he sido un mal administrador, quizás he sido un mal padre de familia, quizás he sido una mala madre, quizás he actuado inmoralmente, pero a pesar de todo eso, yo sé que eres un Dios de misericordia y que tú me puedes restaurar.
Muchas veces nos ahogamos, hermano, nos quedamos en la carrera o corriendo en una carrera de problemáticas en que no encontramos una salida. ¿Y sabe por qué? Nos quedamos encerrados en esos problemas. Mucha gente entra en depresión, mucha gente se enferma físicamente, mucha gente se va y se pierde espiritualmente. ¿Por qué? Porque no hemos conocido el carácter de Dios, no hemos conocido ese carácter de ese Dios todopoderoso, que a pesar de que seamos malos, Él nos puede perdonar, Él nos puede restaurar, Él nos puede alinear nuevamente y hacerlo de nuevo, si es posible, porque Él es todopoderoso para hacer. Entonces, ¿qué aprendemos entonces de esta parábola? Que hay que ser buenos administradores de Dios, que hay que ocupar esos dones, esa administración, para bendecir a los demás y dar buenas cuentas a Dios. Podemos aprender también acerca de la misericordia y el perdón de Dios, a pesar de que seamos muy malos, y que a pesar de todo eso, cuando ya lo hemos perdido todo, Él está dispuesto todavía a perdonarnos y a levantarnos de donde estemos caídos. Póngase de pie. Aleluya. Padre, te doy gracias por este momento precioso, por este momento muy especial, Padre, porque detrás de cada parábola que Jesús habló hay una gran enseñanza. Y en esta ocasión estaba dirigida a sus discípulos. Los discípulos iban a experimentar una gran persecución después de que Jesús iba a ascender. Iban a ser perseguidos, iban a ser encarcelados. Y por esa razón necesitaban conocer el carácter de su Señor. Porque en medio de toda esa persecución, en medio de todas esas cosas adversas que iban a venir, ellos iban a poder descansar en el carácter, en la integridad de su Señor. Oh, sí, Señor. Padre, tu palabra ha sido hablada, tu palabra ha sido explicada. Cada uno de nosotros, Padre, hemos escuchado esa enseñanza y hemos entendido que cuando se manifieste ese reino tuyo, ese reino de justicia, todas nuestras obras van a quedar destapadas y que no habrán excusas tampoco, y que ante esa crisis tú nos vas a pedir cuentas. Y cada uno de nosotros vamos a tener que dar cuentas. Padre, por medio de tu Espíritu Santo, ministra cada una de las vidas que están en este santuario y las vidas que están, Señor, conectadas a través de este medio de comunicación, escuchando el mensaje, para que puedan tomar decisiones, Señor, en base a lo que tu palabra dice, y que puedan corregir su vida, Dios mío, que puedan alinearse, Dios mío, a lo que tu escritura dice, Padre eterno, porque un día vas a venir y nos vas a pedir cuentas a cada uno de nosotros en todas las áreas de nuestra vida, Padre Santo. ¿Y qué cuentas te vamos a dar? Padre, guíanos por medio de tu palabra y tu Espíritu Santo a ser buenos administradores de la economía que has puesto en nuestras manos, de la familia que nos has encomendado, de ese trabajo que nos has otorgado para llevar el sustento a nuestras casas, Padre eterno. Padre,
Ayúdanos a poder ministrar esos dones y talentos que tú nos has dado, Padre Santo, para que tu cuerpo se pueda desarrollar de la forma en que tú lo deseas, oh Dios mío. Padre, guía a tu pueblo a que administremos bien el tiempo. Pablo le dice a Timoteo: predica a tiempo y fuera de tiempo. Utiliza bien el tiempo, Timoteo, porque vendrá el tiempo donde se levantarán muchos falsos maestros que andarán conforme a sus propias concupiscencias y desviarán a muchos de la fe. Timoteo, tú sé sobrio, sé un buen ministro del Señor, predica la palabra, exhorta, reprende, redarguye, enseña con toda paciencia y doctrina, y haciendo esto, aleluya, serás un buen ministro de Dios. Padre, te pedimos en esta tarde que convenza a Dios mío de pecado, que redarguya a Dios mío, que ministres cada vida en este santuario, para que si hay algo que necesite ser corregido, que venga, Señor amado, a ti, a este Dios verdadero, a ese Dios de misericordia, que está dispuesto a perdonarte, que está dispuesto a recibirte nuevamente si es posible y empezar la obra que empezó en ti. Aleluya. Él nos está llamando por medio de su palabra para que nos arrepintamos y corrijamos toda deficiencia que haya en nuestra vida, para que cuando venga ese día en el cual tengamos que dar cuenta de nuestra administración personal y de esos dones que Él nos ha encomendado, que nosotros podamos decirle: Señor, aquí está lo que hice con tus dones, aquí está lo que hice, Señor, con ese talento que me diste, Padre eterno, y que podamos escuchar de nuestro Señor decir: siervo fiel, en lo mucho, aleluya, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, aleluya. ¿Cuántos queremos venir delante de Dios y escuchar de Él que nos diga: pasa adelante, siervo fiel, porque fuiste un buen administrador? Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor en esta tarde. Si quizás estás debatiendo en tu mente y quizás estás diciendo en tu mente: Señor, ciertamente yo he sido malo, ciertamente yo he estado obrando mal y no merezco tu perdón. Dios está dispuesto a perdonarte. Dios todavía está dispuesto a perdonarte, a restaurar tu vida y a crear dentro de ti un hombre y una mujer nueva conforme a la imagen de su primogénito. Aleluya. Padre, ministra, hay necesidades aquí en este santuario. Aleluya. Hay necesidades en este santuario. Dios te está llamando en esta hora. Aleluya. Mi alma te alaba. Hay necesidades en este santuario y es necesario ponerlos a cuenta con Dios. Dios te está llamando en esta hora que te pongas a cuentas con Él en esta hora. Aleluya. No permitas que el miedo te obstaculice de ponerte a cuentas con Dios en esta hora. Él está esperando. Él conoce tu necesidad. Él conoce tu vida. Él conoce lo que has estado haciendo mal. Y Él espera que tú vengas con un corazón arrepentido a su presencia. Oh, bendito sea tu nombre, Señor de la gloria. Padre, mire esas personas que ahí, Señor, donde están paradas o sentadas, se están poniendo a cuentas contigo, Señor. Padre, tú que eres un Dios de misericordia, pero que también de justicia,
Perdónale, Señor amado, esas faltas, esa mala administración, Dios mío. Perdónalo, Señor. Y guíales por medio de tu Espíritu Santo a ser buenos administradores, Señor. Administrar bien su economía, su familia, Dios mío. En el nombre de Cristo Jesús, Padre eterno. En el nombre de Cristo Jesús, Padre eterno, te lo pedimos en esta hora. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Oh, sí, Señor, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Aleluya. Oh, sí, Señor, sí, Señor, aleluya. Oh, sí, Señor, Padre, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, te damos gracias, sí, Señor. Gracias, Señor amado. Gracias, papá.